Hola a todos, vamos a empezar este video recordando la definición de que una función sea continua y entonces tenemos que si nos dan dos espacios métricos x y y y una función que va de x a y, entonces decimos que f es continua en un punto P de x si para toda epsilon existe una delta, de tal manera que si te tomas tú un punto en el dominio cuya distancia p sea menor que delta, puedes concluir que la distancia de sus imágenes es menor que epsilon, ¿no? Esta es la definición de que la función sea continua en el punto P, o equivalentemente ya habíamos discutido que esa condición, esta que estoy subrayando, es equivalente a decir que la imagen bajo F de la bola de radio delta centrada en P está contenido en la bola de radio epsilon centrada en X. Bueno, y entonces decimos que una función f es continua si es continua en cada uno de los puntos de x, ¿no? O sea, una función es continua si es continua en cada uno de los puntos del dominio. Ok, y entonces ahora sí vamos a probar el siguiente teorema. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que si te dan dos espacios métricos, x y una función de x a y, entonces las siguientes tres condiciones son equivalentes. La primera dice que la función es continua. La segunda dice que si tú te tomas un subconjunto abierto de y del codominio y te fijas en su imagen inversa, lo que obtienes es un subconjunto abierto de x. Y la tercera dice que si tú te tomas un subconjunto de Y cerrado, entonces tú puedes concluir que, y te fijas en su imagen inversa, tú puedes concluir que la imagen inversa de ese cerrado es un subconjunto cerrado de X, ¿no? Mis maestros dirían que esto se lee como F es continua, la imagen inversa de abiertos es un abierto, la imagen inversa de un abierto en el codominio es un abierto en el dominio, y el 3 se lee como que la imagen inversa de un cerrado en el codominio es un cerrado en el dominio, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que tenemos que probar. Ok, y entonces, a ver, pues vamos a empezar la prueba. Supongo que lo hacemos en orden y supongo que lo primero que voy a hacer es probar que uno implica 2, ¿no? Para probar que uno implica 2, pues yo lo que tengo, bueno, estoy suponiendo que la función es continua y tengo que probar que se cumple esta condición, ¿no? Y entonces lo que debería de decir es empezar diciendo, pues tómese usted un abierto, sea U, un subconjunto abierto de el codominio de Y, ¿no? Y entonces yo lo que tengo que mostrar es que cuando me fijo en la imagen inversa de ese U, obtengo un subconjunto abierto de X, ¿no? Y para ver que este subconjunto de X es abierto, pues lo que lo que voy a mostrar es que es igual a su interior, ¿no? Y entonces aquí voy a poner, como en la primaria, por demostrar que, que la imagen inversa de U es igual al interior de la imagen inversa de U, ¿no? Y si yo pruebo que ese conjunto es igual a su interior, pues inmediatamente tengo que es un conjunto abierto, ya que el interior siempre es un abierto, ¿no? Y entonces recuerde usted que para probar esta igualdad, pues hay una que ya sé. Yo sé que siempre el interior se queda contenido en el conjunto, entonces esta siempre se da. Y bueno, entonces lo que estoy tratando de decir es que para mostrar esa igualdad, lo único que tengo que hacer es mostrar la otra contención, ¿no? Y entonces para mostrar la otra contención, pues voy a empezar diciendo, este, pues tome usted un punto que voy a llamar X en la imagen inversa de U, ¿no? Y entonces, como ese punto está en la imagen inversa de U, eso quiere decir que cuando yo lo mando bajo F, eso está en U, ¿no? Pero recuerde usted que U es un subconjunto abierto de Y, ¿no? Entonces, como U es un subconjunto abierto de Y,
y el punto f de x está en U, la definición de que sea abierto me dice que yo puedo encontrar una epsilon mayor que cero, de tal manera que la bola de radio epsilon centrada en f de x se queda contenida, ¿no? Esa es la definición de ser abierto. Me dice que para todo punto puedo encontrar una bola contenida en el conjunto. Y bueno, y entonces ahora sí uso la hipótesis de que la función es continua, ¿no? Entonces por 1, es decir, como la función es continua, yo sé que para esa epsilon, bueno, tengo un punto x, su imagen y una epsilon, ¿no? Y entonces, como la función es continua, yo sé que existe una delta mayor que cero, de tal manera que, lo voy a escribir así, que la imagen de la bola de radio delta con centro en X está contenido en la bola de radio epsilon con centro en f de x, ¿no? Esa es la continuidad de la función en el punto x. Y nada más tengo yo que, pues que decir lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos, bueno, ya que uno observa todo eso, pues uno puede concluir lo siguiente, ¿no? Tenemos que, a ver, entonces, bueno, lo voy a escribir aquí. Tenemos que, como f de la bola está adentro de la bola de radio epsilon, eso quiere decir que esta bola, la bola de radio delta con centro en X, está contenida en la imagen inversa de la bola de radio epsilon con centro en f de x, ¿no? Eso nada más es, pues, ¿por qué tengo esto? Pues todos los puntos de esta bola, cuando los mando bajo f, van a dar adentro de esta bola, y entonces dices, ah, pues eso es por definición que esta bola esté contenida en esta imagen inversa. Pero además recuerde usted que la bola de radio epsilon con centro en f de x es un subconjunto de U. Entonces, si yo tomo imagen inversa en esta contención de ambos lados, tengo que esa imagen inversa está contenida en la imagen inversa de U. Eso es porque nada más porque este de aquí es un subconjunto de 1 y entonces la imagen inversa de 1 está contenida en el otro. Y ya acabé, ¿no? Porque entonces, ¿qué tengo? Pues acabo de encontrar que este X, que por cierto está en la bola, que este X tiene una bola de radio, bueno, esta bola de radio delta se queda toda adentro de F, de F a la menos 1 de U. Eso quiere decir que, por lo tanto, este, el X está en el interior, ¿no? Esa es la definición de estar en el interior. Algo está en el interior si existe una bola que se queda completamente contenida en el conjunto, y eso me dice que esta contención de aquí es cierta, porque empecé con un punto en la imagen inversa de U y terminé que ese punto está en el interior, ¿no? Entonces eso me da esta contención otra vez, y eso me dice que por lo tanto, lo voy a escribir ya aquí, por lo tanto, pues, ¿qué? Así, por lo tanto, la imagen inversa de U es igual al interior de la imagen inversa de U, o sea, el conjunto es igual a su interior, y eso quiere decir que este conjunto es abierto, ¿no? Este es un subconjunto abierto de X, ¿no? Ok, bueno, esa sería la prueba de que 1 implica 2, y entonces, pues, nos seguimos. Ahora vamos a probar que 2 implica 3, ¿no? Y entonces 2 implica 3. A ver, para probar que 2 implica 3, creo que es importante notar primero, a ver, note usted que siempre se cumple la siguiente igualdad, bueno, que siempre se cumple la siguiente condición, perdón. Para cada A, si yo me tomo un subconjunto del codominio, yo puedo escribir X menos la imagen inversa de A como la imagen inversa del codominio
menos A, ¿no? Que esa igualdad es cierta para todo subconjunto de X. Y entonces, pues si no sabes, bueno, pues si no sabes cómo probar eso, que es una observación muy fácil, lo voy a poner aquí. Entonces, algo está en X menos la imagen inversa de A, si solo si, pues a ver cómo lo pongo. Pues X no está en la imagen inversa de A, ¿no? Y eso quiere decir que cuando yo mando ese X con F, voy a caer a un punto que no está en A, ¿no? Porque si f de x estuviera en A, pues entonces X estaría en la imagen inversa de A, ¿no? Y eso no se puede. Digo, y eso no es cierto, y entonces tengo esto. Pero f de x es un punto en el dominio que no está en A, ¿no? Eso quiere decir que f de x, pues si no está en A, pues está en su complemento. Y si está en su complemento, pues eso quiere decir que esa es la definición de que x está en la imagen inversa de y menos a, ¿no? Y ahí está la prueba de eso. Solo lo dije como para las idas, pero los regresos son más o menos es lo mismo. Si te tomas un punto aquí, entonces eso significa que cuando lo mandas, estoy yéndome de regreso, que cuando lo mandas, tomas un punto aquí, cuando lo mandas bajo F, cuando te fijas en su imagen, eso está en Y menos A, esa es la definición. Eso significa pues que f de x no está en A, eso significa que x no está en la imagen inversa de A, ajá, x no está en la imagen inversa de A, y eso significa que x está en el complemento de la imagen inversa de A, ¿no? Y entonces eso es cierto. Y por supuesto, pues eso es como un paréntesis antes de empezar la prueba. Entonces ahora sí voy a empezar la prueba. Estoy tratando de probar que 2 implica 3. Eso quiere decir que estoy suponiendo que si me agarro un subconjunto abierto de Y me fijo en su imagen inversa, obtengo un subconjunto abierto de X y quiero probar 3. Es decir, quiero probar que si me tomo un subconjunto cerrado de Y, su imagen inversa es un subconjunto cerrado de X. Y entonces para empezar la prueba, pues uno debería empezar diciendo, pues tome usted este, un un subconjunto cerrado de Y, ¿no? Y entonces ya que uno se fija en ese cerrado, pues entonces como este cerrado, pues uno puede concluir inmediatamente que su complemento, que se llama Y menos C, es un subconjunto abierto de Y, ¿no? Este es un subconjunto abierto. Y entonces si ese es un subconjunto abierto, yo le puedo aplicar 2, ¿no? Y 2 me dice que cuando yo regreso abiertos, obtengo abiertos. Entonces tengo que cuando yo regreso la imagen inversa de Y menos C, obtengo un subconjunto abierto, pero ahora en X, ¿no? Este es un subconjunto abierto de X. Ok, y entonces dices, pues eso es un subconjunto abierto, pero por la observación que acabamos de hacer, la de azul allá arriba, tenemos pues que, a ver, este es un abierto, ¿no? Es lo que di, lo último que dije, pero eso por la observación es igual a X menos la imagen inversa de C. Es decir, este es un subconjunto abierto de X, ¿no? Este es un subconjunto abierto de X, pues es igualito al otro, ¿no? Y si ese es abierto, pues entonces su complemento es un cerrado, pero su complemento se escribe como F a la menos 1 de C es un subconjunto de X y ese era abierto, este es cerrado, y eso termina la prueba de que 2 implica 3, ¿no? Bueno, chin, ya se me acabó la hoja y entonces me voy a tener que pasar a la siguiente página. Ni modo, pues me paso a la siguiente página. Ahora para probar, tengo que probar que 3 implica 1 para cerrar el círculo. Y entonces, pues acuérdense que el 3 es que cuando regresa cerrados obtiene cerrados y el 1 es que la función es continua, ¿no? Y entonces para probar, bueno, tengo que probar que f es continua, y entonces para probar que f es continua, pues tengo que probar que es continua en cada uno de los puntos de x. Bueno, entonces voy a empezar diciendo, pues tómese usted
un punto en X, y epsilon mayor que cero, ¿no? Y entonces me fijo en la bola de radio epsilon con centro en f de x. Y observo que este es un subconjunto abierto en Y, ¿no? Es un subconjunto abierto de Y. Y como ese es un subconjunto abierto de Y, pues su complemento es un subconjunto cerrado de Y, ¿no? Este es un cerrado. Ya no he hecho nada, nada más estoy haciendo observaciones triviales. Y entonces tengo que como este es un subconjunto cerrado de Y, pues le puedo aplicar 3. 3 me decía que si agarro un subconjunto abierto cerrado y me fijo en su imagen inversa, lo que obtengo es un subconjunto, ahí así lo voy a poner, este es un subconjunto cerrado, pero ahora en X, ¿no? Cerrado. Ok. Y entonces si tengo que ese es un subconjunto cerrado, nada más recuerdo, otra vez por la observación, note que, por la observación, a ver, que la imagen inversa de Y menos la bola de radio epsilon con centro en f de x, eso es igual a x menos la imagen inversa de la bola de radio, ay, de la bola de radio epsilon con centro en f de x, ¿no? Otra vez estoy usando la observación, de acá, la azulita, ¿se acuerdan? Que uno podía poner la imagen inversa del complemento de un conjunto como x menos la imagen inversa, ¿no? Entonces nada más estoy usando esa para decir que eso es, que pues, este es un cerrado, y como este es igual a pues este sigue siendo un subconjunto cerrado de X, de Y, ¿no? Entonces este es ahí lo voy a poner aquí, es un subconjunto cerrado de X, ¿no? Nada más para enfatizarlo. Y entonces, a ver, la otra cosa que uno tiene que, bueno, note que eso es un subconjunto cerrado de X y además note usted que X está en la imagen inversa de, no, perdón, ese es un subconjunto cerrado de X. Entonces, bueno, entonces su complemento, o sea, tenemos que su complemento, este es el cerrado, entonces su complemento tiene que ser abierto, pero su complemento es la imagen inversa de la bola de radio epsilon con centro en f de x, ese que es el complemento del cerrado, este es un subconjunto abierto, pero ahora en x, ¿no? Abierto, subconjunto abierto de x. Y ahora sí, note usted también, note que X está en la imagen inversa de la bola de radio epsilon con centro en f de x. ¿Eso por qué? Pues nada más porque uno observa que cuando mando x bajo la función f, pues lo que obtengo es f de x, ¿no? Es decir, cuando mando cuando mando x bajo la función f, pues obtengo un punto de esta bola, eso quiere decir que x está en la imagen inversa de esa bola. Y ya que uno notó eso, pues como X está aquí y este es un subconjunto abierto de X, por definición yo puedo encontrar una bola que se mete, bueno, una bola que toda se mete dentro de este conjunto, ¿no? Entonces lo pongo así, entonces existe una delta mayor que cero. De tal manera, o sea, acuérdese que este es abierto y X está ahí, entonces todos sus puntos son interiores, es decir, existe una delta mayor que cero, de tal manera que la bola de radio delta con centro en X se mete en la imagen inversa de la bola de radio epsilon con centro en f de X,
nada más estoy metiendo una bola entre X y este abierto, y ya nada más pues para concluir uno dice, ah, pues si se fija uno en esta contención, eso es lo mismo que escribir que, por definición, que este conjunto esté en la imagen inversa de este otro conjunto, que este conjunto esté en la imagen inversa de este otro conjunto, significa que cuando yo mando este conjunto bajo la función, voy a caer dentro de la bola de radio epsilon con centro en f de x, ¿no? Y esto es exactamente la definición de que f es continua en x, ¿no? Y como x era un punto arbitrario, pues por lo tanto f es continua en todo x y por lo tanto f es continuo. Y eso termina la prueba de que 3 implica 1, ¿no? Y entonces nada más para enfatizar, voy a recordar, entonces tenemos que las siguientes 3 condiciones son equivalentes: ser continua, la imagen inversa de un abierto del codominio es un abierto en el dominio, y la imagen inversa de un cerrado en el codominio es un cerrado en el dominio, ¿no? Entonces mis maestros dirían algo así como: las funciones continuas regresan abiertos en abiertos y regresan cerrados en cerrados. Eso así me lo dirían mis maestros, y bueno, eso es lo que probamos aquí. Y nada más para terminar este video, vamos a poner un resultadito más, que es una consecuencia inmediata de lo que acabamos de probar, nada más para que vean que es útil este teorema. Y entonces voy a tener la siguiente proposición, ¿no? Y entonces esta proposición, tengo 3 espacios métricos, ¿no? Sean X, Y y Z, espacios métricos. Y ahora aquí tengo, sean espacios métricos, F, una función que va de X a Y, ¿cómo le llamaría esta? Y G, una función que va de Y a Z, ¿no? Y entonces lo que dice esta proposición es que si F y G son continuas, entonces la composición, ¿qué composición? Pues primero puedo aplicar F y después G. La composición, que es bueno, lo voy a escribir bonito. Primero aplico F y después G, que es una función que sale de X y llega a Z, también es una función continua, ¿no? O en otras palabras, mis maestros dirían que la composición de funciones continuas es una función continua. También es una función continua. Y a ver, uno podría probar esta proposición con la definición, y no tendría con la definición de épsilon y deltas, y no tendría mucho chiste, pero si uno usa la equivalencia que acabamos de probar, pues le queda una prueba de un renglón, ¿no? Uno estaría diciendo, ah, pues yo quiero probar que esta función es continua, entonces, de acuerdo al teorema anterior, pues si yo logro probar que si me tomo un abierto en el codominio y cuando lo regreso obtengo un abierto en el dominio, entonces ya acabé, ¿no? Y entonces uno empezaría diciendo, ah, pues para la prueba, tome usted un subconjunto U abierto en Z, ¿no? Y entonces uno se tiene que fijar en la imagen inversa de la función aplicado a 1, la que yo quiero probar que es continua es esta composición, y entonces por sus cursos, pues no sé, de álgebra superior voy a decir, todo el mundo debe de saber que la imagen inversa de la composición es: primero regresas el U con la última que aplicas y luego lo que te queda la regresas con la primera, ¿no? O sea, esto es exactamente esa igualdad. Y entonces dices, ah, pues fíjate que como U es un abierto en Z y yo sé que la G es continua, yo sé que cuando regreso el U con G, obtengo un subconjunto abierto de, ¿de quién? De Y, ¿no? O sea, como esta función es continua, eso es lo que estoy diciendo aquí,
Entonces, cuando yo regreso un abierto del codominio, obtengo un abierto en el dominio, ¿no? Y ya que uno se fija en eso, dice, ah, pues entonces lo que está aquí dentro de este paréntesis es un abierto en Y. Entonces, cuando yo lo regreso bajo esta función continua f, pues tiene que regresar en un abierto, lo voy a poner por acá arriba. Entonces, si uno se fija en esta cosa, ya en todo, esto es un subconjunto abierto de X, ¿no? Y entonces, pues ya tengo que el azul es un subconjunto abierto de X, por lo tanto, este que es igualito a este, pues es un subconjunto abierto en X. Y eso significa pues que la función es continua, ¿no? Por lo tanto, ya acabé. Entonces, por lo tanto, la composición es continua. Bueno, aquí la voy a dejar y al rato le subo otro videito. Cuídense.